Buen día, jóvenes. Saludos a todos. Hola, profesor, buenos días. ¿Qué tal, David? Buen día, buen día. A ver, a ver. Profe, ahí está bien. De trigonometría, pero más tarde. Ahorita tenemos el curso de geometría, clases de geometría. Trigonometría tenemos todavía a las 12:30 el examen. A las 12:30. Muy bien, buen día con todos. Saludos, jóvenes. Listo, a ver. Vamos a continuar entonces con las clases de geometría. Las clases anteriores ya habíamos trabajado con lo que es áreas de figuras planas, como regiones triangulares, regiones cuadrangulares, circulares, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar, atentos, con lo que es también áreas, pero ahora de figuras que se encuentran en diferentes planos, conocidos también como sólidos geométricos, como pueden ser, ustedes lo conocen, el prisma, cilindro, pirámide. Dentro de los prismas está el cubo, ¿cierto? Esferas, conos. Vamos a estudiar esos sólidos geométricos o también conocidos como poliedros. Poliedros porque tienen varios ángulos diedros. Y los ángulos diedros son aquellos ángulos que se forman entre dos planos, ¿cierto? Entre dos planos. Entonces, vamos a ubicarnos en su librito, jóvenes, en su libro, a ver, en la página 9, tengo acá la página 9 de sólidos geométricos. A ver, ubíquense en la página 9 de su libro de geometría. Los sólidos geométricos son figuras que se encuentran en diferentes planos, en más de dos planos, como puede ser el cubo que ya mencionamos, el cubo es un prisma. Luego tenemos a la esfera, el cono, la pirámide. 8, muy bien, gracias. Página 8 entonces, gracias, Vania. Página 8 de su libro, jóvenes. Sólidos geométricos. Muy bien, ahora sí vamos a compartir la pantalla. También vamos a calcular, como dije, el área, ya sea el área lateral, el área total o el volumen o de repente su diagonal. ¿Está bien? Pero vamos a identificar primero los elementos de un prisma. Vamos a empezar a ver trabajando con un prisma. Sí, profe. Buen día, buen día. Ya, un momentito que voy a compartir la pantalla. Listo. Aquí estamos. A ver. Pero lo importante de este tema es que ustedes aprendan y también deben de saber ya a dibujar estas figuritas en 3D, como se dice, ¿no? Porque estas figuritas se dicen 3D porque están ubicados en varios planos. Todas las figuritas o los sólidos geométricos están en 3D, 3 dimensiones, porque tienen su largo, ancho y profundidad, ¿cierto? Entonces, los sólidos geométricos, como dije, son figuras geométricas que se encuentran en diferentes planos, ¿cierto? En más de dos planos. Y acá tenemos al primer sólido geométrico conocido como prisma, y específicamente un prisma recto. ¿Por qué le llamamos prisma recto? A ver, se le llama prisma recto, ¿por qué? Porque está formando ángulos de 90 grados. Pero primero vamos a hacer un gráfico. Antes de ver acá, antes de ver por acá, a ver un momentito. Antes de ver aquí la figurita, vamos a hacer un gráfico acá. Como les dije, los sólidos geométricos se encuentran dibujadas en diferentes planos. Y vamos a dibujar, acá tengo un prisma recto, pero voy a dibujar por acá otro para poder identificar sus elementos. A ver, los prismas siempre van a tener dos caras, o dos bases, mejor dicho. Uno en la parte superior y otro en la parte inferior, dos bases. Y esas bases deben ser paralelas. Y esas bases deben tener o deben ser figuras iguales. Por ejemplo, voy a dibujar por acá un prisma. A ver, un momentito acá. Están solicitando acceso. Está listo. Vamos a dibujar un prisma. Para poder dibujar un prisma, debemos nosotros primero dibujar las bases. Por ejemplo, acá, mira, voy a dibujar una base.
Una base puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, un triángulo. En este caso voy a dibujar, a ver, un rectángulo. Ahí está, esta es una base. Para poder dibujar un prisma, primero deben ubicar la base, deben dibujar la base. Y esta misma base, la voy a dibujar acá abajito, a ver, la misma base, para poder identificar a ese prisma. Ya, un momentito que voy a botar esto un ratito. A ver, y el prisma, como les dije, tiene dos bases, y hay que dibujarlo primero tomando en cuenta su base, la base inferior y la base superior. Aproximadamente por acá, ahí está, uy, un momentito. Este no era la herramienta, ahí está. Listo. A ver, entonces, el prisma, como ya les dije, tiene dos bases. Una base en la parte superior y una base en la parte inferior. Estas son las dos bases. Para que ustedes dibujen un prisma, primero deben dibujar las bases. Una vez que tienen las bases, lo que hacen luego es unir solamente los vértices, ¿cierto? Aproximadamente unimos, ahí están los vértices, aproximadamente, y formamos al prisma. A ver, pero el prisma, ¿cierto? Se le denota o se le llama de acuerdo a la base. Si la base de ese prisma rectángulo, se le dice prisma rectangular, o sea, el nombre sería prisma rectangular. Si la base es un cuadrado, sería prisma cuadrangular. Si la base es un triángulo, como vemos acá en la figurita que está a la izquierda, sería un prisma triangular. Depende, o sea, los prismas llevan el nombre, depende de la base. ¿Ok? Si es un cuadrado como el prisma cuadrangular o cuadrangular, si es un rectángulo rectangular, si es un triángulo, prisma triangular, sucesivamente. Ahora, pero también existen prismas regulares. ¿Cuándo un prisma viene a ser un prisma regular? A un prisma se le llama regular cuando la base es un polígono regular. ¿Cómo es eso? A ver, para que un prisma sea regular, la base debe ser un polígono regular. ¿Y cuándo un polígono es regular? Recordándolo, vimos eso en polígonos, cuando tiene todos sus lados y ángulos iguales. Si la base es un cuadrado, estamos hablando de un prisma regular. ¿Por qué? Porque el cuadrado es un polígono regular. Si la base es un triángulo, pero triángulo equilátero, si es un triángulo equilátero, entonces también es un prisma regular. Si es un triángulo diferente, ¿cierto? Que no es equilátero, es simplemente un prisma triangular, ya no sería regular. Para que sea regular, debe ser la base un polígono regular. Entonces recordemos por acá los elementos. Todo prisma tiene dos bases. Una base en la parte superior, aquí está, le voy a colocar acá, una base, listo, en la parte superior y en la parte inferior. Acá le voy a colocar la base, ¿ok? B. Muy bien. ¿Qué más tiene? A ver, también tiene caras. Lo que ven ustedes, esto de acá, es una cara, ¿cierto? Les pregunto, ¿cuántas caras laterales tiene este prisma? ¿Cuántas caras laterales tendrá este prisma? Caras Cuatro, laterales, profe. exacto, solamente son las caras que están en los costados. ¿Y cuántas caras totales tiene? ¿Cuántas caras totales tiene? A ver, ya no laterales, sino tienes que sumar. ¿Cuatro? Hay cuatro laterales, pero faltan la de arriba y la de abajo, ¿cierto? Las bases 6. también son seis. Muy bien, claro, y veo que están escribiendo muy bien, ya te vi, Angelina. Muy bien, Angélica. Listo. Ahí está, muy bien. Claro, tiene seis en total, seis caras, ¿cierto? Muy bien. En las bases también son caras. Ahora, otros elementos por acá. A ver, tenemos acá este segmento, ¿cierto? En los prismas no se consideran lados, sino a estos segmentos que ven se le conoce como aristas. Aristas. Ahí está. Uno es arista lateral y otro es arista de la base. Aquí tenemos también arista. Es arista de la base. Arista básica, mejor dicho. Ahí está. Arista básica. Primero reconocemos los elementos y todos los prismas van a tener estos elementos. Dos bases, ¿cierto? Arriba y abajo. Ese gráfico lo van dibujando ahí en la página en blanco para reconocer los elementos. Tenemos la arista básica y arista lateral. Para acá, hay que colocarlo acá. Arista lateral. Porque eso vamos a usar. Vamos a usar cuando utilicemos las formulitas. Ahí va a ser necesario reconocer a qué, profesor, a cada uno de esos elementos para que te familiarices con ellos. Porque en un problema te puede venir el dibujo o no. Si te viene el dibujo, lo reconoces rápidamente. Si no, tienes que dibujar
y colocar sus elementos para poder desarrollar un problema. Ya tenemos la base, ahí está, arista lateral, arista total, o perdón, básica. Listo. Y los vértices, obviamente. Les pregunto, ¿cuántas aristas totales tiene este prisma? ¿Cuántas aristas totales tiene? Cuéntenlos, ¿cuántas aristas tiene? Totales, ¿ah? Tanto básica como 12, laterales. profe. ¿Cuánto? 12 o no. 12, así es, claro, tiene 12, muy bien. Claro, la base tiene 4, 1, 2, 3, 4, 4 arriba, abajo, 4 arriba, 8, y las 4 paraditas, son 12 aristas. Las aristas son los palitos que ven, ¿cierto? Sus segmentos. Eso vienen a ser las aristas. Muy bien. ¿Cuántos vértices tiene este prisma? Porque también tiene vértices. Miren, los puntos de intersección son los vértices. Tenemos entonces 4 abajo y 4 arriba, sería 8 vértices. Aquí estamos a colocar los vértices. Listo, vértices. Muy bien. Esto es sencillo, pero hay que reconocer los elementos, porque en un problema te viene o te dice, un prisma, la suma de las aristas de un prisma suma 38. Entonces tú tienes que saber cuántas aristas tiene, cuántos vértices tiene, cuántas caras tiene, para que puedas plantear ese problema. ¿Está bien? Ya reconocimos las aristas laterales, las aristas básicas, los vértices y las caras. Ahora, tomando en cuenta esto, estamos trabajando ¿con qué? Con un prisma recto. ¿Y por qué se le llama recto? Ajá, aclaramos acá. Se le llama prisma recto, ¿por qué? Porque la arista lateral forma ángulos de 90 grados ¿con quién? Con la base. Por eso le llamamos prisma recto, porque la arista lateral, ahí está, mira, la arista lateral forma ángulos de 90 grados con la base. Por eso se le llama prisma recto. Y la palabra recto viene de ángulo de 90 grados, ustedes ya lo saben, lo vimos en ángulos. Muy bien, por eso se le llama prisma recto. Profesor, ¿habrán prismas que no forman 90 grados? Así es, también hay prismas oblicuos. Los que no forman 90 grados son unos prismas que están inclinados, ¿cierto? Pero en el desarrollo de nuestro tema solamente va a tomar en cuenta lo que es prismas rectos. Así que se van a dar cuenta de que solamente van a formar 90 grados. Ahora, ya tenemos los elementos. Para estos prismas, nuestro trabajo va a ser el siguiente: calcular su área total, su área lateral, su volumen, ¿cierto? Para poder obtener esos valores, nos ayudamos con nuestras formulitas que vemos acá. A ver, como ya tenemos al prisma, vamos a calcular tres cosas, o tres formulitas vamos a dar acá. Primero, vamos a calcular ¿qué cosa? El área lateral. El área lateral viene a ser el área de todas las caras que tiene. Profesor, este prisma cuadrangular, ¿cuántas caras laterales tiene? Ya me dijeron en su momento, 4, ¿cierto? Miren acá, el prisma triangular que está al lado izquierdo, ¿cuántas caras laterales tiene? ¿Cuántas caras laterales tiene el prisma triangular que ven acá ustedes? ¿Cuántas caras laterales tiene, jóvenes? Si el prisma cuadrangular tiene 4 caras laterales, el prisma triangular debe tener 3, ¿cierto? Acá está, depende del número de lados de la base. Si la base tiene 3 lados, entonces también tiene 3 caras laterales. Si la base tiene 4 lados, entonces las caras laterales, ¿cierto? También tiene 4. Ahí está, depende del número de lados. Ahora, el área lateral, por acá lo voy a escribir para que quede la formulita. El área lateral de un prisma se calcula multiplicando 2PB. ¿Qué cosa es 2PB? Por H. Formulita, ¿cómo calculamos el área lateral de cualquier prisma, cualquiera? ¿Se acuerdan qué cosa era P? ¿Se acuerdan qué cosa era P? En los problemas de áreas que hemos visto. ¿Qué cosa era P? A ver, hoy me están escribiendo. Ajá, claro. El Pero perímetro. P solito es semiperímetro. P solito es semiperímetro. Incluido con el número 2, todo 2, 2P es perímetro. Ajá. No confundamos, ¿ah? En la formulita no vayan a pensar que dice, profesor, 2P está multiplicando 2 por P. No, todo esto junto, 2P, significa perímetro, ¿cierto? Por eso es que este 2, cuando desaparecía P solito, era semiperímetro. ¿Está bien? 2P viene a ser el perímetro. Entonces, el área lateral de cualquier prisma, ya sea el prisma cuadrangular, ya sea el prisma triangular, el prisma pentagonal, hexagonal, ¿cierto? Se calcula utilizando la siguiente relación, 2PB por H.
2PB es el perímetro de la base multiplicado por la altura. No lo olviden, es perímetro de la base, no de las caras laterales, sino de la base. El perímetro de la base por H. H viene a ser la altura. ¿Y quién es la altura acá en el prisma? Miren cualquiera de los dos prismas. ¿Quién sería la altura? A ver, jóvenes, ¿quién sería la altura en el prisma? La altura en cualquier prisma viene a ser la arista lateral. Claro, muy bien, es la arista, pero la arista lateral. ¿Okay? Hay que especificar, la que forma 90 grados con la base. Esta de acá. Claro, esa es la arista lateral. La arista lateral entonces viene a ser la altura, no se olviden. La altura es la arista lateral. Entonces el área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Primera formulita que ya deben estar grabando en su cabecita. Siguiente. La siguiente formulita viene a ser el área total. El área total. ¿Cómo calculamos el área total de un prisma? Cuando calculamos el área lateral nos referíamos a las caras laterales, ¿cierto? Para que sea el área total, ¿quiénes faltarían? Faltaría la cara de arriba y la cara de abajo, ¿cierto? Entonces, el área total sería la suma de quién? Del área lateral, que ya lo calculamos con la fórmula anterior, más quién, más 2 veces, ¿quién? El área de la base. 2 veces el área de la base. Esa es la segunda formulita para poder calcular ¿qué cosa? El área total. El área total es el área lateral, que ya se calculó con la fórmula de acá, más 2 veces el área de la base. ¿Está bien? Estas son las formulitas que nosotros vamos. Profesor, acá está. Sí, acá está correcto, no hay problema. Aquí la arista lateral, mira, es esta como área de la base, pero nosotros le estamos colocando simplemente AB. Es lo mismo, mira. AB es área de la base. ¿Está bien? Es lo mismo. Luego tenemos, ¿qué cosa? El volumen. El volumen simplemente se calcula multiplicando, ¿quién? El área de la base, AB, área de la base, multiplicado por la altura. Y ustedes saben que la altura viene a ser la arista lateral. Arista lateral. Tenemos tres formulitas ¿para qué? Para poder calcular el área lateral, el área total y el volumen de ¿quién? De cualquier prisma. ¿Ok? De cualquier prisma. Les pregunto algo, profesor. Si la base de este prisma es un triángulo, se le llama prisma triangular. Muy bien. Si la base es un cuadrado, prisma cuadrangular. Si la base es un rectángulo, prisma rectangular. Si la base es un pentágono, prisma pentagonal. Si es un hexágono, prisma hexagonal. Y si la base fuese un círculo, ¿cómo se le llamará? A ver, ideas. Si la base fuese un círculo, ¿cómo se le llamará a esa figurita? Profesor, si la base acá fuese un círculo, ¿cómo se le llamaría a esa figura? Ajá, podríamos decir, pero tiene un nombre específico, ¿por ahí recibió algún nombre? Profesor, ¿podría ser un prisma circular? Puede ser, pero los prismas tienen aristas. Y si la base es un círculo, ya no hay aristas. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Por ahí nos acercamos, lo dibujo y lo entienden, mira, lo dibujo y lo ven. Si la base fuese, miren, ahí está la base, un círculo. Acá también la base, un círculo, aproximadamente, a ver. ¿En qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? En un cilindro, por supuesto. Si la base es un círculo, ya no sería un prisma, se convierte en un cilindro. Claro, se convierte en un cilindro, no lo olviden. Claro, si la base es un círculo, ya no tiene aristas y se convierte entonces en un cilindro. Listo, entonces jóvenes, esta primera parte es para reconocer las formulitas de ¿qué? De los sólidos geométricos. Y el primer sólido geométrico que estamos estudiando es el prisma recto. ¿Por qué se le llama prisma recto? Porque la arista lateral forma ángulos de 90 grados ¿con quién? Con las bases, con las dos bases. Y siempre en un prisma, la base que está en la parte superior con la base que está en la parte inferior son iguales. Si arriba es un cuadrado, el mismo cuadrado va abajo. ¿Está bien? No vayan a pensar que son figuras diferentes, no, son iguales y también son paralelos. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces el primer prisma que estamos viendo en forma general y sus tres formulitas, área lateral, área total y volumen. Esas formulitas ya van grabando en su cabecita.
Continuamos más abajito con otro prisma. Lo voy a subir. Ya lo tienen todos, ese dibujito deben haberlo hecho. ¿Me confirman? A ver. Vamos a continuar ahora con otro prisma. Aquí tengo un par de prismas más. Ahí está. El primer prisma, conocido también como paralelepípedo rectangular. Acostúmbrense a este nombre. Vamos a trabajar, hay varios problemitas con esta figurita. A este prisma, porque también es un prisma, lo que estamos viendo son prismas, a este prisma conocido como paralelepípedo rectangular o también conocido como rectoedro. Es un cajoncito, si ustedes ven, mira, es como un cajoncito o un ladrillo, ¿cierto? A esa figurita, que es un sólido geométrico, se le conoce como paralelepípedo rectangular o rectoedro. Y por acá tenemos sus elementos. Este paralelepípedo rectangular o rectoedro tiene sus tres dimensiones, la altura, el largo y la profundidad, representados por la letra A, B y C. Luego tiene su diagonal, miren, su diagonal. D minúscula es la diagonal del paralelepípedo rectangular. La diagonal une dos vértices opuestos, ¿está bien? Luego, por acá tenemos la formulita. A va a ser el área total. Por acá voy a escribirlo igual porque lo vamos a usar. El área total para un paralelepípedo rectangular, aquí en el paralelepípedo rectangular solamente vamos a calcular el área total. Pero dense cuenta, el área lateral sería las caras laterales, ¿cierto? Aquí el área total es la suma de las 6 caras. El área total se calcula multiplicando dos veces ¿quién, profesor? Dos veces A por B, más B por C, y más A por C. Profesor, ¿quiénes son A, B y C? Atentos, miren. A ver. Jóvenes, si se dan cuenta, este paralelepípedo rectangular, todas las caras están conformadas por ¿quién? Por rectángulos, ¿cierto? Mira, acá hay un rectángulo, ¿cierto? ¿Cómo calculamos su área total, profesor? Primero, este rectángulo. ¿Cómo calculas el área de este rectángulo? A ver, me dices, este es un rectángulo, mira acá. ¿Cómo calculas el área de un rectángulo? A ver, lo hemos visto. Área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? Revisa tu formulita. Base Base por por altura sobre 2. base por altura solamente. Claro, rectángulo es base por altura. Ahí nada más. Sobre 2 es para el triángulo. Este es un rectángulo, profesor. Base por altura. Y la base sería B por A, ¿cierto? Mira, acá la base es B y la altura es A. En otras palabras, profesor, el área de este rectángulo es A por B. A por B, ¿cierto? Profesor, pero acá dice 2 veces A por B. Ajá. ¿Por qué 2 veces? Porque el del frente es el mismo, no, mira, a ver. Este rectángulo A por B es el mismo del frente, por eso te dice 2 veces A por B. Más, hay que agregarle. Ahora, profesor, la otra área. ¿Cuál es la otra área? A ver, el área de la base. Acá está abajo, mira, acá abajo. Este rectángulo que ves acá abajo le pongo 2 cheques, el de abajo. Profesor, ¿cómo se calcula? También su rectángulo. Base B por altura C. B por C. Pero como son dos, uno abajo y uno arriba, sería 2 veces B por C. Acá está, mira, bien. Más, ¿quién queda? El del costado. Profesor, esto vale C y esta es la altura A. Este rectángulo, mira. A base C por A por C. Como son dos, el del frente. Entonces, por eso se dice 2 veces A por B más B por C y más A por C. 2 veces la suma de todas las caras. 2 caras de los costados, 2 caras del frente y del fondo, y 2 caras de la tapa, ¿cierto? Es la suma de todo. Por eso es que el área total es 2 veces A por B más B por C más A por C. Eso es para el paralelepípedo rectangular o rectoedro. Esa sería su área total. Y si quieres calcular su área lateral, simplemente hacemos lo mismo, pero ya no sumas las tapas. Lo de encima y lo de abajo ya no lo sumas. Solamente lo de los costaditos. ¿Está bien? Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver. Listo. Eso es para el paralelepípedo rectangular, su área total. Ahora, si queremos calcular el volumen de ese cajoncito, de ese ladrillo o de ese paralelepípedo rectangular, simplemente se calcula multiplicando las tres dimensiones, A por B por C, largo por ancho y por profundidad, ¿cierto? Sería la multiplicación de A por B y por C. Esa es la formulita para hallar el área o el volumen, perdón, de un paralelepípedo rectangular. Ahora, si queremos calcular esta diagonal, mira, esta diagonal D,
esa diagonal D simplemente se calcula con la siguiente relación, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada dimensión, o sea, de A cuadrado más B cuadrado más C al cuadrado. Son las formulitas que vamos a usar ¿para quién? Para el paralelepípedo rectangular. Profesor, pero usted me dijo que este es un prisma. ¿También obedece a las fórmulas generales? Por supuesto, a estas fórmulas generales que hemos por acá enmarcado, ¿cierto? También obedece. Estas formulitas sirven para todos los prismas, solo que como este es un prisma especial para el epípedo rectangular, se acostumbra a colocar algunas formulitas más prácticas, ¿cierto? Con esto puede salir más rápido el desarrollo de ese ejercicio. ¿Ok? Ese es para el paralelepípedo rectangular. Luego tenemos otro prisma acá, mira. El hexaedro regular, también conocido como cubo, también es un prisma. Por supuesto que es un prisma. Solo que también es especial, ¿por qué? Porque todas sus caras de un cubo, ¿qué figuras son? A ver, ¿lo ven? En un cubo, todas las caras, ¿qué figuras vienen a ser? O cualquier cara de ese cubo vienen a ser un rectángulo, ¿qué cosa es un cuadrado? ¿Qué figuras son? Para el caso, claro, todos son cuadrados, muy bien, son cuadrados. Y ustedes saben que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por eso que la arista aquí vale A, aquí también debe ser A, aquí también debe ser A, todos deben ser A. ¿Por qué? Porque todas las caras son cuadrados. Y ahora, ¿cómo calculamos su área lateral, su área total y su volumen? A ver, el área lateral, aquí sí vamos a especificar para el área lateral. A ver, para un cubo, el área lateral. ¿Cuántas caras laterales tiene el cubo? Este cubo, ¿cuántas caras laterales? Solamente laterales. ¿Cuántas tiene? ¿Tiene? A ver. Las cuentan. ¿Tiene? 4. 4. Así es, tiene 4. Pero profesor, sus caras son cuadrados. Entonces sería su área lateral 4 veces esa arista al cuadrado. Claro, porque mira, ¿cómo calculan una cara? Una cara del cuadrado es lado por lado, o sea, A por A. A por A es A cuadrado, es una cara. Como son 4 caras laterales, sería el área lateral 4 veces A al cuadrado. Ese es el área lateral. Y si quiero calcular el área total, ¿cuántas caras tiene ese cubo en total? ¿Cuántas caras tiene en total el cubo, jóvenes? Ajá, a ver. Tiene 6. Son 6 cuadrados, profesor. Si son 6 cuadrados, para el cubo entonces sale más fácil. Sería 6 veces el área del cuadrado. ¿Y cómo se halla el área del cuadrado aquí? A por A, o al cuadrado, ¿cierto? A elevado al cuadrado. Y si quiero calcular su volumen, el volumen simplemente es la multiplicación también de las 3 dimensiones. Largo, ancho y profundidad. A por A sería A elevado al cubo. Eso es para el volumen del cubo. Ahí está, del cubo o también hexaedro regular. Muy bien, y tenemos una formulita más, la D, de la diagonal. La diagonal del cubo simplemente se calcula multiplicando la arista por raíz de 3. No se olviden, pero esta diagonal, la diagonal de un cubo es aquel segmento que une dos vértices opuestos. Pero yo también podría calcular otra diagonal. A ver, ustedes se acuerdan acá, miren. A ver, jóvenes, ustedes se acuerdan. La cara, busquemos una cara, esta cara de acá a la derecha. Voy a trazarle su diagonal a la cara, no al prisma, sino a la cara. Ahí está, mira. ¿Cuánto valdría esa diagonal de la cara? Porque hay dos diagonales, una diagonal de la cara, otra diagonal del cubo. Esta diagonal de la cara, ¿cuánto valdría? Jóvenes, ¿se acuerdan? Si en un cuadrado trazan una diagonal, se forma un ángulo notable. ¿Se acuerdan qué notable se forma? A ver, ¿qué notable era? En un cuadrado trazan una diagonal, se forma un triángulo rectángulo notable. 45 y 45, por supuesto, no lo olviden, siempre en un cuadrado, cuando trazan su diagonal, se va a formar el notable 45 y 45. ¿Por qué, profesor? Porque aquí vale 90, ¿te acuerdas? Aquí vale 90, y cuando trazas una diagonal lo divide en partes iguales. ¿Por qué? Porque es un cuadrado que tiene todos sus lados iguales. Entonces se forma, profesor, 45 y 45. Y acá también obviamente debe ser 90 grados. El notable, ¿cuánto valdría esta diagonal? Le voy a poner acá D mayúscula. ¿Cuánto valdría esa diagonal? ¿Cómo podríamos calcular esa diagonal? A ver.
Miren, profesor, ¿cuánto valdría esta diagonal? Si esta cara, mira, vale A, ¿te acuerdas del notable? Aplícale notable. A 45 se opone A 45 también debe ser A. Ah. ¿Y a 90 cuánto será? A raíz de 2. A raíz de 2. Excelente, muy bien. Entonces, profesor, esa diagonal de la cara, no te olvides de la cara, esa diagonal de la cara valdría A raíz de 2. O sea, la arista multiplicado por raíz de 2. Para este caso, para el cubo, A viene a ser la arista. En todos los lados es la misma porque el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, por acá tenemos la formulita del cubo, ¿cierto? Las formulitas del paralelepípedo rectangular y las formulitas de quién? De un prisma cualquiera. ¿Ok? Con ese grupo de fórmulas ya vamos acostumbrándonos porque vamos a trabajar bastante con esas formulitas. Identificamos. Seguimos, muchachos, seguimos. Esas formulitas vamos a escribirlas conforme desarrollemos los problemas. No se preocupen, aquí también están las fórmulas. Aquí están las formulitas también. ¿Listo? Y vamos a continuar con uno más. Aquí está, con el siguiente sólido geométrico, conocido como cilindro, pero recto. Profesor, ¿por qué especifica recto o no? Porque también hay oblicuos. Los cilindros oblicuos son los cilindros que están inclinados. Y para nuestro caso, vamos a trabajar solamente con cilindros rectos. ¿Está bien? Y acá reconocemos algunos elementos también. A ver, aquí miren. Como sabemos que las bases son círculos, ahí está, mira, las bases son círculos, y todo círculo debe tener su radio, ahí está, ¿ven? El radio es la distancia del centro o cualquier punto de la circunferencia. Ahí está. ¿Está bien? Eso viene a ser el radio de la base. Luego, G. ¿Qué cosa es G, profesor? G viene a ser la generatriz. Porque habíamos dicho que en los prismas hay aristas laterales. El cilindro no tiene arista, porque este de acá no es un segmento, sino es una curva, ¿cierto? Es una curva. Entonces, a esta letra G, conocido también como altura, claro, para el prisma recto también es la altura, se le conoce como generatriz. Se le llama generatriz porque es una curva, ¿cierto? Es una curva. El cilindro obviamente no tiene acá un segmento, sino es una curvita. Y lo determinamos como una línea porque así visualmente se observa. Luego tenemos por acá AL, área lateral, AT, área total, y V es el volumen. Muy bien, tenemos a un cilindro recto. ¿Por qué se le llama, profesor, cilindro recto? Se le llama así, ¿por qué? Porque la generatriz o la altura forma ángulos de 90 grados ¿con quién? Con la base. Voy a trazar acá un radio, aquí mira, ven. Ajá, ahí debe formar 90 grados para ambos lados, ¿está bien? Por ello se le llama cilindro recto. Y acá, como le dije, la altura es también representada por G, que es la generatriz. ¿Listo? Primera formulita. El área lateral se calcula multiplicando simplemente 2pi por el radio y por la generatriz. Profesor, es la multiplicación simplemente. Lo que sucede es lo siguiente, miren. Si este cilindro ustedes lo rompen, como una latita de leche evaporada, ¿cierto? Una lata de leche. Ustedes lo abren a un costado y lo estiran. ¿Qué figurita se va a formar? Si ustedes cortan un lado, se va a formar esta figurita, mira. ¿Cierto? Claro, se forma esa figurita. Por eso se forma el cilindro. Y este es un rectángulo, ¿cierto? ¿Y cómo se halla el área de un rectángulo? Base por altura. ¿Y la base quién viene a ser? Todo este contorno de acá. Pero se dan cuenta que este contorno venía ¿de quién? ¿De una circunferencia o no? ¿Cierto? Entonces, la base por eso es que es la longitud de la circunferencia. ¿Y cómo se calcula la longitud de la circunferencia? Le dije cuando vimos círculos, 2pi por radio. Esa es la longitud de la circunferencia que sería la base. Y la altura es la generatriz, G. Claro, la altura es G. Por eso es que decimos que el área lateral es 2pi por radio y por la generatriz. Esta es la formulita para hallar ¿qué cosa? El área lateral. Ahí está. Ya van teniendo en mente. La segunda formulita, el área total. A este área lateral simplemente le sumamos ¿qué cosa? 2 círculos, porque tiene 2 bases también, mira, un círculo arriba, un círculo abajo. Ahí está, ¿cierto? Y el área de un círculo, ¿se acuerdan cómo calculamos el área de un círculo? A ver, recordando, esto es importante, ya tienen que acordarse. Pi por radio al cuadrado, claro, pi por radio al cuadrado. Le agregamos nosotros
le agregamos nosotros a esa longitud, ¿cierto? De este rectángulo, al área lateral, ¿qué le agregamos? Simplemente 2 círculos. Y al agregarle 2 círculos tendríamos así, mira, para que más o menos lo vean. 2pi por radio por la generatriz. Ese es el área lateral. Más 2 veces el área del círculo. Pi, ¿por quién? Por radio al cuadrado. Acá lo que hacemos es factorizar, mira, se repite 2πr, ¿cierto? Se repite 2πr, paréntesis, quitamos 2πr, ¿quién queda? G. Más, quitamos 2πr, ¿quién queda? Como acá el cuadrado, queda R. Por eso es que la formulita del área total es 2pi por radio, multiplicado por ¿quién? Por la generatriz, que es la altura, más otra vez el radio. ¿Ok? Van 2 formulitas, ahí está, para el caso del cilindro. Muy bien, si todavía tenemos tiempo. Y luego el volumen simplemente es la multiplicación de ¿quién? Del área de la base por la altura. La base, como es un círculo, por eso acá está la formulita, mirá. Área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Área de la base por la altura. ¿Y quién es la altura? La generatriz. ¿Listo? Muy bien. ¿Tenemos tiempo para un problemita? Sí, por supuesto que tenemos tiempo para un problema. ¿Cómo aplicamos estas formulitas? Ya sea del prisma, ya sea del cubo, del paralelepípedo rectangular, o de repente del cilindro. ¿Está bien? A ver, listo. Estas formulitas ya lo tienen ahí, jóvenes, lo tienen, pero siempre... Profe, Dime, te escucho. en el primer círculo dice área, círculo, pi, ¿qué dice el otro lado? Lo que Ya. le sigue a pi. Acá es 2pi por radio al cuadrado, acá es... No, profe, arriba en el círculo. Ya, En el aquí, primer ya. círculo. Aquí es pi por radio al cuadrado. Acá salió, allá. Es el área del círculo, la formulita. Pi por radio al cuadrado. Ajá, lo acomodo mejor, ahí está. Listo. Aquí es pi por r al cuadrado. Listo, el área del círculo. Como tenemos 2 círculos, por eso que sumamos acá. ¿Listo? Ahí siempre es bueno anotar las deducciones, cómo se obtiene las formulitas, ¿cierto? Para que vean que este era un rectángulo, ¿cierto? Porque un cilindro, si lo abres, tienes un rectángulo y 2 tapas, ¿cierto? Un rectángulo y 2 círculos. Muy bien, el área de un rectángulo, base por altura. La base era la longitud de la circunferencia, 2pi por radio, y la altura de la generatriz. Le sumamos los 2 círculos y tenemos la formulita que está por acá. Listo. Ahora sí, pasamos entonces a la parte práctica. Problema número 1. Tengo sobra para hacer un problemita. A ver, leemos el enunciado, a ver, lo subo, leemos el enunciado. Dice, a ver, practiquemos. A ver. Dice, calcular el volumen me dice, calcular el volumen del sólido que se forma cuando el cuadrado de la figura gira 360 grados alrededor de su eje L. Ajá. A ver acá. Listo, jóvenes. A ver, si hacemos girar esa figurita, o sobre ese eje L, hacemos girar ese cuadrado, ¿qué figura se va a formar? A ver. Miren, sobre ese eje, supongamos L, hacen girar ese cuadrado. A ver, por acá supongamos yo tengo el cuadrado, un cuadrado así. Hago girar completamente. ¿Qué figurita va a formarse? ¿Qué figurita creen ustedes que se formará? A ver. ¿Qué figurita? Un cilindro recto. Un cilindro, por supuesto. Profesor, pero no lo veo. ¿Cómo? A ver. Más o menos vamos a ubicarlo. Si lo ves de la parte superior, ¿qué vas a ver? Vas a ver una línea así, ¿cierto? Claro, si lo ves de la parte superior. Lo ves de arriba, ves un punto y una línea que es del cuadrado. Y ese cuadrado cuando gira 360 grados, ¿qué figurita va a formar? Va a formar un cilindro, claro, ¿cierto? Va a formar un cilindro, profesor. Por supuesto que va a formar un cilindro. Entonces, en otras palabras, me estaría pidiendo calcular ¿qué? El volumen de la figura ¿de quién? Del cilindro. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cilindro? Formulita, a ver, repasen. Formulita es Pi por r cuadrado. pi por radio al cuadrado y por Generatriz. la generatriz. Exacto. Esta es la formulita que nosotros vamos a usar, joven. Pero ya lo hacemos la siguiente clase porque me ganó el tiempo, no quiero que se corte y me quede a medias. Listo, jóvenes, ahí nos quedamos. La siguiente hora tenemos examen de trigonometría. Tengan a la mano sus identidades para que puedan resolver los problemas. Listo, chicos, nos vemos más tarde. Gracias a todos por su atención y participación. Chao, chicos, nos vemos, chicas. Igual a todos. Chao.